Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y secretos detrás de las parejas más icónicas de la televisión turca. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta y encendido la imaginación de miles de fans alrededor del mundo, la supuesta química explosiva entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, habéis oído bien. Vamos a explorar esa chispa que, según muchos, era palpable pero que extrañamente nunca llegó a explotar del todo en la pantalla. ¿Preparados para este viaje? Porque hoy vamos a desentrañar los entresijos de una relación que dio mucho que hablar y que quizás, solo quizás, fue mucho más de lo que vimos. Y antes de que empecemos, un pequeño favor: si os gusta este tipo de contenido, si os apasionan las novelas turcas y sus entresijos, no olvidéis suscribiros al canal. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Ahora sí, vamos allá. Bien, hablemos de Engin y Tuba. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos talentos innegables, dos personalidades que en teoría deberían haber congeniado a la perfección. Y es que si analizamos sus carreras individualmente, vemos que ambos han demostrado una versatilidad y un carisma que los convierte en auténticas estrellas. Engin, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones sutiles, ha conquistado al público con personajes complejos y atormentados. Su habilidad para sumergirse en la psique de sus personajes, para mostrar vulnerabilidad y fortaleza en igual medida, lo ha consagrado como uno de los actores más respetados de Turquía y más allá. Tuba, con su belleza natural y su talento innato, ha brillado en papeles que van desde la mujer fuerte e independiente hasta la víctima vulnerable. Su capacidad para transmitir emociones con una simple mirada, para proyectar una elegancia innata y una fuerza interior, la han convertido en un ícono de la televisión turca y en un modelo a seguir para muchas mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando juntamos a estos dos titanes de la actuación? La respuesta, sorprendentemente, no es tan explosiva como cabría esperar. Y es aquí donde comienza nuestro análisis. Porque si bien ambos han compartido pantalla en varias ocasiones, la química que se percibía fuera de ella, esa supuesta conexión especial, no siempre se tradujo en interpretaciones memorables. Es más, algunos críticos y fans incluso han llegado a señalar una cierta frialdad o distancia entre ellos en algunos de sus trabajos. Esto ha alimentado durante años debates interminables en foros y redes sociales, con seguidores fervientes que intentan descifrar si la falta de chispa en pantalla era una cuestión de percepción, una decisión consciente o simplemente una consecuencia de las circunstancias. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué esa química que muchos percibían no se materializó en la pantalla? Existen varias teorías al respecto. La primera, y quizás la más simple, es que la química, al igual que el amor, es algo que no se puede forzar. Por mucho que dos actores sean talentosos y profesionales, si no existe una conexión real entre ellos, es muy difícil crear esa magia que engancha al público. Recordemos que la química en pantalla no solo se basa en el talento actoral, sino también en una serie de factores intangibles, como la complicidad, la confianza y la empatía. Esta teoría es especialmente relevante en un mundo donde las relaciones públicas y la creación de imágenes pueden ser fácilmente manipuladas. La verdadera química es algo mucho más profundo y difícil de fingir. Otra teoría apunta a las expectativas del público. Cuando dos actores tan populares y queridos como Engin y Tuba se unen en un proyecto, las expectativas son altísimas. El público espera ver una explosión de emociones, una conexión palpable, una historia de amor que les haga suspirar. Y cuando esas expectativas no se cumplen, la decepción puede ser grande. Es posible que en algunos casos, la presión de cumplir con esas expectativas haya afectado negativamente a la química entre Engin y Tuba. La industria del entretenimiento es implacable y la presión de cumplir con las expectativas del público puede ser abrumadora, especialmente para actores de su calibre. Pero no todos son teorías negativas. Algunos defienden que la química entre Engin y Tuba sí existió, pero que fue una química diferente, más sutil y menos evidente. Una química basada en el respeto mutuo, la admiración profesional y la confianza en el trabajo del otro. Una química que quizás no era la que el público esperaba ver, pero que no por ello era menos valiosa. Esta perspectiva destaca la importancia de reconocer diferentes tipos de química y cómo pueden manifestarse en pantalla. No todas las relaciones deben ser explosivas para ser significativas.
En este punto es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan personajes y que, en muchos casos, la química que vemos en la pantalla es simplemente el resultado de un buen trabajo actoral. No necesariamente tiene que haber una conexión romántica real entre los actores para que la química funcione. De hecho, en muchos casos, las relaciones personales entre los actores pueden incluso dificultar la creación de una química creíble en la pantalla. La profesionalidad y la capacidad de separar la vida personal de la profesional son cruciales para cualquier actor, pero especialmente para aquellos que trabajan en la industria del entretenimiento. Otro factor que puede haber influido en la percepción de la química entre Engin y Tuba es la dirección y el guión de los proyectos en los que han trabajado juntos. Un guión mal escrito o una dirección poco inspirada pueden arruinar incluso la química más potente. Es posible que en algunos casos, la falta de una buena historia o de una dirección adecuada haya impedido que la química entre Engin y Tuba floreciera. El guión y la dirección son los cimientos de cualquier producción audiovisual y sin una base sólida, incluso los mejores actores pueden tener dificultades para brillar. Pero, ¿dónde se ha visto a Engin y Tuba juntos? Su colaboración más conocida es, sin duda, en la serie Cara para Ask. En esta serie interpretan a Omer Demir, un policía íntegro, y Elif Denaise, una diseñadora de joyas adinerada, cuyos caminos se cruzan tras la misteriosa muerte de sus respectivos seres queridos. Juntos deberán investigar la verdad detrás de estas muertes y enfrentarse a una serie de peligros y desafíos que pondrán a prueba su amor. Cara para Ask no solo fue una serie de detectives y romance, sino que también exploró temas como la corrupción, la ambición y la redención, lo que la hizo aún más atractiva para el público. Cara para Ask fue un gran éxito a nivel internacional y catapultó a Engin y Tuba a la fama mundial. La serie fue elogiada por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus interpretaciones convincentes. Sin embargo, incluso en esta serie, algunos fans sintieron que la química entre Engin y Tuba no era tan explosiva como esperaban. Algunos argumentaron que si bien ambos actores hicieron un gran trabajo interpretando a sus personajes, la relación entre Omer y Elif carecía de esa chispa especial que hace que una pareja sea inolvidable. Esta percepción, sin embargo, es subjetiva y puede depender de las preferencias personales de cada espectador. Otros, por el contrario, defendieron que la química entre Engin y Tuba era perfecta para la historia que se estaba contando. Argumentaron que la relación entre Omer y Elif era una relación madura y realista, basada en el respeto mutuo y la confianza, y que la química entre los actores reflejaba precisamente eso. Esta interpretación destaca la importancia de la autenticidad y la credibilidad en las relaciones representadas en la pantalla. No todas las historias de amor necesitan ser exageradas para ser impactantes. Independientemente de la opinión de cada uno, lo cierto es que Cara para Ask fue un hito en la carrera de Engin y Tuba y les permitió demostrar su talento a un público mucho más amplio. La serie sigue siendo muy popular en la actualidad y es considerada una de las mejores producciones turcas de los últimos años. Su éxito se debe a una combinación de factores, incluyendo una trama bien construida, personajes complejos y actuaciones sólidas. Además de Cara para Ask, Engin y Tuba también han trabajado juntos en otros proyectos, aunque en papeles más secundarios. Estas colaboraciones, si bien menos conocidas, también han contribuido a alimentar el debate sobre la química entre los actores. Cada proyecto ha ofrecido una nueva perspectiva sobre su dinámica en pantalla y ha alimentado la especulación entre los fans. En definitiva, la cuestión de la química entre Engin y Tuba es un tema complejo y subjetivo que ha generado muchas opiniones diferentes. Algunos creen que la química existió, pero que no se tradujo en la pantalla debido a diferentes factores. Otros, por el contrario, sostienen que la química nunca existió realmente y que lo que vimos fue simplemente el resultado de un buen trabajo actoral. Y luego están aquellos que creen que la química sí existió, pero que fue una química diferente, más sutil y menos evidente de lo que el público esperaba. La verdad probablemente reside en un punto intermedio entre todas estas perspectivas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos actores talentosos y respetados que han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión turca. Su trabajo ha sido elogiado por la crítica y el público y han conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y aunque la química entre ellos siga siendo un tema de debate, lo que nadie puede negar es que ambos son dos estrellas que brillan con luz propia. Su legado en la industria del entretenimiento es innegable y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía. Hemos llegado al final de nuestro análisis.
Espero que hayáis disfrutado de este viaje por los entresijos de la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Como hemos visto, la cuestión de la química entre estos dos talentosos actores es un tema complejo y subjetivo que ha generado muchas opiniones diferentes. Al final, la percepción de la química es algo muy personal, y lo que para algunos es explosivo, para otros puede ser simplemente correcto. Lo importante es que ambos han demostrado ser grandes profesionales y han regalado al público interpretaciones memorables. Quiero agradeceros a todos por habernos acompañado en este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Si os ha gustado, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios aquí abajo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que existió una química explosiva entre Engin y Tuba que nadie vio en la pantalla? ¿O pensáis que fue simplemente una buena relación profesional? Nos encantaría leer vuestras opiniones. Y si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos sobre las series turcas y sus estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.